Hola amigos, continuando con la parte 3 del tutorial de web scraping, vamos a proceder a realizar crawling vertical y horizontal. Recomiendo mucho ver la parte 1 y la parte 2 del tutorial debido a que vamos a reutilizar conceptos que aprendimos en estas partes. Así como también recomiendo leer un poco sobre expresiones XPath y expresiones regulares. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el problema? O bueno, más bien, ¿qué ítems vamos a querer extraer? Entonces, tengo que abrirte una página que se llama Airbnb. En esta página básicamente se realizan alquileres de cuartos de alguna ciudad. En este caso estoy ubicado en la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Veo que aquí tengo varios cuartos, ¿ok? Y estos cuartos van a ser mis ítems. Pero aquí también al final tengo paginación, ¿ok? Y yo no solo quiero sacar la información de los primeros ítems de la primera página, sino que yo quiero ir accediendo a todas las páginas y sacar cuantos ítems quiera. Y otra cosa importante es que la información que quiero sacar no se encuentra en la página de la paginación, sino que se encuentra en la página del cuarto en sí. Entonces yo doy clic en el link del ítem y me redirige a la página del ítem, ¿no? Que en este caso lo que yo voy a querer sacar por A o B motivos va a ser el tipo de cuarto que es, en este caso es un apartamento, y la capacidad de ese cuarto. Ok, entonces yo quiero sacar dos campos de estos ítems. Entonces, como hicimos en el video en la parte 2, lo primero que tenemos que hacer es definir los ítems. ¿Ok? Y para eso ya vimos que tenemos que definir una clase y llamar de nombre a esa clase el nombre de mis ítems. Entonces yo le voy a poner Airbnb item y recordemos que esta clase tiene que heredar de item. Aquí hemos usado nuestro primer import. Y como atributos yo voy a poner los campos que quiero que tengan esos ítems. Entonces en este caso mi primer campo sería el tipo de habitación. Y recordemos que eso será un objeto de tipo field. Aquí hemos usado el siguiente import field, que es un objeto de tipo campo. Así como también yo quiero un campo para obtener la capacidad. Muy bien, una vez que ya he definido mis ítems, voy a proceder a definir lo que es en sí mi spider. ¿Ok? En este caso, para definir un spider, así también va a ser una clase. Y le ponemos cualquier nombre, ¿no? En este caso le voy a poner Airbnb Crawler. Y a diferencia del video pasado, cuando hicimos scrapping simple, que heredábamos de la clase Spider, ahora vamos a heredar de un diferente tipo de Spider, el cual se llama Crawl Spider. Y esta es la clase que nos facilita la librería Scrapping para poder hacer crawling vertical y horizontal. Asimismo como en la parte 2, también vamos a definir un nombre para el Spider. Entonces en este caso le voy a poner mi primer crawler. ¿Okay? Bien, así como en nuestro primer spider también tenemos que poner el URL semilla dentro de una lista. Entonces en este caso mi URL semilla va a ser el siguiente. ¿Okay? La página de Airbnb con la búsqueda de los apartamentos en Londres, Reino Unido. A diferencia del spider que hicimos en el video anterior, ahora tenemos que definir otros atributos más. Vamos a definir un atributo que se llama Allowed Domains, ¿okay? Que básicamente es una lista de los domains a los cuales va a ir mi spider. En este caso, yo no quiero que mi spider salga de airbnb.com. ¿Okay? Eso es para evitar que mi spider se vaya a links que vayan a otros dominios o también a las publicidades. ¿Okay? Entonces, los únicos domains que yo voy a aceptar que mi spider vaya es a la misma página de Airbnb. ¿Okay? También puedo aceptar varios domains dependiendo del caso. En este caso yo solo quiero ir a los domains que son parte de Airbnb. Ahora, a diferencia de nuestro spider simple,
La mayor diferencia que existe entre los spiders simples y un crawler son el atributo reglas, que es una tuple. ¿Ok? Estas reglas me van a servir a mí para poder hacer el crawling vertical y el crawling horizontal. Estas reglas son en sí la esencia del crawler. Entonces, ¿estas reglas qué es? Es una tupla. Las tuplas en Python se definen entre paréntesis y cada uno de los elementos de esa tupla va a ser un objeto del tipo regla. Ok. Y las reglas son un tema muy extenso. Voy a dejar un link abajo con la documentación de las reglas y pueden tomar diferentes formatos. Ok. Básicamente las reglas que yo quiero implementar es que una de estas reglas sería visitar las páginas de la paginación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo le puedo decir al programa una regla para que visite las páginas de la paginación, que sería el crawling horizontal? Básicamente yo tengo que dar clic en esta paginación, ¿okay?, en cada una de las paginaciones, y ver cómo cambia la URL dependiendo de la página. Vemos aquí que en la página 2 a la URL se le añade un parámetro que es page igual a 2. ¿Sí? Asimismo en la página 3 se le añade otro parámetro page igual a 3. Y bueno, en la página 17 se le añade otro parámetro page igual a 17. ¿Okay? Entonces yo en mi regla para acceder a las páginas, que sería mi crawling horizontal, yo tengo que definir una expresión regular para poder decirle a mi spider a qué tipo de páginas tienes que acceder. Entonces esto lo hago con una clase llamada linkExtractor, ¿okay?, y le paso el parámetro al lado, el cual va a recibir una expresión regular, que en Python las empezamos con R, y dentro de la expresión regular yo tengo que definir cómo quiero que se vea la URL a la cual quiero ir. En este caso ya vimos que las URLs a las cuales quiero ir tienen en el string de la URL los caracteres page igual. Entonces, al yo hacer esto, básicamente lo que le estoy diciendo a mi spider es que esta es una de sus reglas. Y esta regla le dice, ok, yo estoy permitido acceder a las páginas que tienen esta expresión regular en su URL. ¿Sí? Entonces ya he hecho la regla para hacer el crawling horizontal. Ahora, ¿cómo realizo la regla para hacer el crawling vertical? Básicamente, así mismo como vimos cómo estaban estructurados los URLs de la paginación, tenemos que ver cómo están estructurados los URLs de mis ítems. Entonces voy a abrir algunos ítems para que podamos ver cómo están estructurados. Entonces tenemos el domain, que ya se lo permitimos a nuestro spider con el atributo del lado de domains, y vemos que tenemos la palabra rooms. Y vemos que esta palabra se repite en todos. Entonces ya tenemos cuál sería más o menos nuestra siguiente regla. Nuestra siguiente regla sería que en el URL de mi página se acepte los siguientes caracteres, rooms, que fue lo que vimos. Entonces al hacer esta regla, yo ya le he dicho a mi spider, ok, accédeme también a todas las páginas que tengan en su URL esta expresión regular, que es básicamente la palabra rooms. Muy bien, hemos definido las reglas. Yo le he dicho ya a mi spider a qué páginas puede ir, cuáles son las únicas páginas a las que puede ir. Pero ahora lo que me falta es llenar los items. Y los items, recordemos, solo los puedo llenar al momento de hacer mi crawling vertical. O sea, al momento de cumplir esta regla aquí, al acceder a cada uno de los cuartos. Entonces, ¿cómo yo le digo a mi spider que solo haga
que solo obtenga los ítems de estos links y no de los de las páginas. ¿Ok? Entonces, lo que yo le hago es que a esta regla le paso otro parámetro que se llama callback, que básicamente es a qué función dentro de mi spider yo voy a llamar en el momento que yo entre a las páginas que cumplan con esta regla. Entonces yo le voy a llamar a la función parseItems. Ahora vamos a definir la función parseItem, que recordemos solo va a ser llamada cuando yo entre a los links que cumplen con esta regla. Entonces recibe como parámetro self, como todos los métodos en Python, y el response, que es un response XML que yo obtengo de esa página. ¿Ok? Y lo primero que hago, así como en la parte anterior, es cargar mi item vacío. Entonces para eso utilizo la clase itemLoader. Llamo a la clase y le paso como parámetros la clase que yo he definido para mis items y el response. Ok, ahora también, igual de la misma manera que hicimos en el video pasado, tenemos que ver la estructura XML en la página y ver en dónde se encuentra lo que yo quiero sacar, que es el tipo de habitación y el número de personas, ¿no?, que pueden entrar, o sea, la capacidad. Entonces yo he hecho aquí inspeccionar y veo que eso se encuentra en ese div. Google Chrome nos da la facilidad de que si hacemos clic derecho en el div donde se encuentra la estructura que queremos obtener, tenemos varias opciones. Podemos copiar el selector, copiar el XPath. Okay, en este caso yo estoy interesado por el XPath de esa estructura, entonces yo copio mi XPath. Okay. Entonces ahora voy a mi ítem, añadirle un XPath y recordemos que lo que se le pasa es qué campo yo quiero llenar. En este caso tengo el XPath del tipo y aquí entre comillas le pongo el valor del XPath, que simplemente lo pego. Okay. Y recordemos, lo único que tenemos que comentar aquí es que nosotros no queremos el div en sí, sino que queremos el texto. Bien, de la misma manera voy a acceder al campo capacidad a través de un XPath que lo voy a obtener en este momento. Entonces, que lo tengo aquí y hago lo mismo, ¿no? Copiar y pegar el XPath y sacarle a eso el texto. Listo, y finalmente esa función parseItem va a retornar a hacer un yield de mi item. Y para eso hago item.loadItems. Y este sería ya nuestro crawl spider. Hemos hecho crawling horizontal y vertical mediante las reglas. Por eso es que estas reglas son muy importantes. Vuelvo y repito, voy a dejar abajo la documentación que nos ofrece Scrappy para las reglas, porque esto es algo muy breve en realidad. Las reglas pueden ser mucho más complejas, tener muchos más parámetros. Bueno, ahora algo que quería acotar: al nosotros estar sacando la capacidad y sacar el texto, recordemos que nosotros sacamos todo este texto que dice to guests. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero sacar esta palabra guests, sino que yo solo quiero sacar el número? Si solo quiero sacar el número 2, hay algo que nos da Scrappy que se llama map compose. Básicamente, este map compose me sirve en este caso para poder editar lo que yo extraje de este XPath, que en este caso va a ser un string. Entonces, a través de funciones lambda, yo puedo editar eso que estoy recibiendo. Y como vemos, lo que yo puedo hacer simplemente para sacar el número es coger el primer carácter de esta cadena.
Entonces esta función lambda lo único que va a hacer es coger el primer carácter de esta cadena, de la cadena i, que recordemos es lo que obtenemos de este XPath. Asimismo, este ha sido un uso muy simple de Map Compose, pero el Map Compose se puede usar de varias maneras. También en la descripción voy a dejar un link para que ustedes puedan ver la documentación de Map Compose. Vamos a proceder a probar nuestro Spider. Entonces, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es acceder al directorio donde se encuentra el .py que hemos creado. Una vez que estamos ahí, ejecutamos la siguiente sentencia: scrappy run spider, el nombre de nuestro spider, el nombre de nuestro archivo .py, que es Airbnb crawling.py, el tag o, que nos va a servir para escribir el nombre que va a tener el archivo de salida. Lo voy a poner bnb.csv, -t, que va a ser para poner el formato de salida. Okay. Y hasta aquí habíamos llegado en la parte 2. Esta era toda nuestra sentencia que teníamos que ejecutar en la parte 2. Y si lo corremos así con nuestro crawler, no nos va a dar ningún tipo de error. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que al hacer crawling estamos haciendo varios requerimientos a muchas páginas web muy rápidamente. ¿Okay? Entonces estamos visitando el dominio de Airbnb a una velocidad demasiado rápida. ¿Okay? Y esto puede conllevar a que nos baneen la IP por hacer demasiados requerimientos en muy poco tiempo. ¿Okay? Entonces, yo puedo, Scrappy me da la opción para poder delimitar cuántos ítems yo quiero sacar. ¿Okay? Entonces, supongamos que quiero sacar 30 ítems. Entonces lo que hago es --set close spider item count igual a 30. ¿Okay? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Mi spider se va a cerrar automáticamente cuando haya extraído 30 ítems. Entonces mando a ejecutar esto y esperamos. Vemos que estamos obteniendo los ítems, ¿sí? Y listo, ya hemos obtenido 30 ítems. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la información de nuestro Scrappy, cuántos bytes de información bajó, cuánto tiempo estuvo abierto. Okay. Y podemos ver aquí cómo hemos accedido a diferentes rooms, ¿sí? Vemos aquí como nuestro Scrappy está accediendo a diferentes cuartos. Aquí podemos ver el archivo de salida que hemos producido. Entonces vemos que el archivo de salida en su mayoría está bien, pero vemos aquí 3 ítems que por A o B motivos no se completaron de manera correcta. ¿Okay? Por esto es una de las desventajas que tenemos al utilizar web scraping, que dependemos muchísimo de la estructura XML que tenga la página. Probablemente esto se dio porque tal vez los cuartos de esas páginas tengan una estructura XML diferente, un poco diferente, o tal vez el dueño de estos cuartos no haya ingresado la información que nosotros queríamos obtener. Y bien, esto ha sido todo por ahora del tutorial de web scraping. Si quisieran ver más ejemplos, háganmelo saber en los comentarios y yo podría realizar más ejemplos de crawling vertical y horizontal, o tal vez de un crawling simple. Muchas gracias a todos.